Vamos a ir a la palabra del Señor. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 17. Gloria a Dios. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Recuérdense que en el versículo 2 él había dicho, os alabo hermanos. Pero ahora dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Es decir, las divisiones, las disensiones muestra de qué material nosotros estamos hechos, quiénes somos. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Oigan los corintios que estaban llenos de los dones espirituales. Y Pablo, que no tiene pelos en la lengua. Aleluya. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Y avergonzáis de los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, yo leí todo esto, pero no voy a tocar ni un solo versículo tan siquiera. Solamente es para que sepan de qué vamos a hablar y después vamos a empezar a desglosar, a sacarle todo el jugo a estos versículos en los siguientes mensajes. Pero hoy era necesario para saber de qué vamos a hablar. Padre, te damos gracias infinitamente porque tú nos guías a cada momento, Señor, y nos das tu palabra para ser alimentados e instruidos por ella. Te pido, oh Padre Celestial, en esta mañana, que tu presencia divina y santa esté sobre nosotros, que edifiques tu iglesia, tu pueblo, con tu santa y bendita palabra, y que yo sea nada más un instrumento en tus manos. En el poderoso, bendito nombre de Jesucristo. Amén y amén. Por unos 2, 3 domingos vamos a estar meditando en lo que es cómo se debe observar la Santa Cena del Señor. Permítame introducirme. En la palabra del Señor y especialmente en los evangelios, el Señor nos habló de 2 sacramentos a observar, que es el bautismo en agua, y que el Señor lo dijo de esta manera, todo el que creyere y fuere bautizado será salvo.
Y que por cierto, ahí es importante notar el orden. El orden no es bautizarse y después creer. El orden es creer y después bautizarse. Ese es el orden. Esa es la razón por la cual los que conocemos la palabra de Dios no bautizamos a los niños. ¿Por qué no bautizamos a los niños? Porque los niños no han creído. Y el aspecto de creer es algo de manera personal. Nadie puede creer por otro. Es decir, es que le pusimos los padrinos para que ellos crean por él. Eso no es así. Ellos tienen que tener su experiencia de arrepentimiento y creer. El otro aspecto es que aunque todos nacemos con el pecado original no condena a nadie. El pecado original no condena a nadie. Es decir, el pecado que heredamos de Adán, sino que es hasta que tenemos el grado de conciencia y pecamos con grado de conciencia que la suma empieza a iniciarse de nuestros pecados. Anteriormente, por ejemplo, se hablaba que los niños llegaban hasta los 12 años en lo que se llamaba inocencia. Pero ahora estos bandidos de hoy, yo creo que a los 4 años es necesario ya bautizarlos. Porque el papá le dijo al niño de 7 años, hijo, quiero que te sientes conmigo, le dijo, quiero que hablemos de sexo, le dijo. Papá le dijo, ¿qué quieres aprender? Entonces, es decir, el niño de 7 años era más experto que el papá. Así que eso ya queda, digámosle, en la madurez emocional, no tanto cronológica, pero emocional del niño, la madurez emocional, cuando se debería bautizar. Algunas veces quizás ya a los 9 años es necesario bautizarlos, a los 10. El punto es que crea, que se arrepienta y crea. Entonces, la Biblia nos muestra la ordenanza que no es sacramento. La ordenanza que no es sacramento de presentar a los niños de acuerdo a cómo está en la palabra de Dios. Que a los niños hay que presentarlos, dedicarlos pues a Dios cuando recién acaban de nacer. Pero el bautismo, que es uno de los sacramentos, es para los que creen, para los que creen. Bueno, no me voy a centrar hoy en el sacramento, pero nosotros como iglesia y conocedores de la palabra solamente observamos el bautismo en agua, que por cierto, de acuerdo a la palabra del Señor, tiene que ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así tiene que ser el bautismo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y enseñad todas estas cosas y los vas a bautizar en el nombre, así dijo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego el Señor en su última noche con sus discípulos allá en el aposento alto, ¿se recuerdan ustedes todo el panorama que nos describe el capítulo 12 y 13 del Evangelio de San Juan? Cuando el Señor está con sus apóstoles y en ese momento no pueden iniciar la cena porque no se han lavado los pies. Y ninguno de los apóstoles quiere lavar los pies de los demás. Todos se creen muy altos, muy grandes como algunos de ustedes, que no quiere humillarse para lavar los pies. Entonces, cuando el Señor ve que nadie quiere hacer ese oficio de lavar los pies, el Señor se levanta de su silla de privilegio, agarra una toalla, agarra agua, agarra un lebrillo y empieza a lavarle los pies a los apóstoles para que puedan participar de la cena. Bueno, en aquel tiempo era la cena pascual. Cuando llega donde Pedro, ustedes conocen la historia, que cuando llega donde Pedro le dijo, no, usted a mí no me va a lavar los pies, tú no me vas a lavar los pies, le dijo Pedro al Señor. Y entonces el Señor le dijo a Pedro, mira, Pedro le dijo, si no te lavo los pies, no vas a tener parte en el reino de los cielos. Entonces vino Pedro, así como era, de impulsivo, le dijo, Señor, no solamente los pies, las orejas, el pelo y todo, lávame, Señor. Y le dijo el Señor a Pedro, no, le dijo, solamente los pies, porque ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Ustedes nada más necesitan lavarse los pies.
Después de que hubo lavado los pies de sus apóstoles, el Señor regresa a su lugar de privilegio, a sentarse en la silla que le correspondía. Por supuesto, ahí hay un simbolismo tremendo del Cristo que deja su trono de gloria y viene a nacer en Belén, en un pesebre, pero que después de que ha realizado su trabajo de purificación de nuestros pecados, vuelve a ir a sentarse en el trono donde él estaba antes de venir. Pero no voy a hablar tampoco de eso, simplemente estoy preparando el terreno. Bueno, nosotros nada más reconocemos dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, nada más, la Santa Cena. Y no le llamo Eucaristía. ¿Por qué no le llamo Eucaristía? Que fue mi debate con Monseñor Gregorio Rosa Chávez el día que me retiro del seminario. Porque en ese debate, él siendo un gran, tremendo teólogo, yo siendo un principiante, él no pudo rebatir los argumentos que yo le puse con la palabra del Señor. Que cómo es posible, le digo, que el Señor agarra, vaya, vamos a decir, le digo, la hostia, el Señor la agarra y dice, esto es mi cuerpo. Así le dijo el Señor a ellos, este es mi cuerpo. Le dije, ¿a dónde estaba el cuerpo del Señor? Es Él el que está hablando. Entonces su cuerpo físicamente estaba ahí. Ojalá entiendan. Este es mi cuerpo. Entonces, si lo que tenía, le dije, era un pan, ¿qué era ese pan? A ver, ¿qué era? Me dijo. Símbolo de su cuerpo. Le dije. Porque ahí estaba su cuerpo. ¿Entendió? Agarró el vino y dijo, esta es mi sangre. Pero la sangre de él todavía corría, no había sido derramada allá en la cruz del Calvario. Su sangre estaba en su cuerpo. Entonces, si el vino que estaba en la copa, le dije, él dice, esta es mi sangre, ¿qué era ese vino? Símbolo de su sangre. Entonces le digo, ¿de dónde pensamos entonces que la hostia es el verdadero cuerpo y el vino es la verdadera sangre de Cristo? Estamos equivocados. Es nada más un símbolo de su cuerpo y un símbolo de su sangre. Permítame que tengo que hablarles ahora en este término un poquito elevado y ojalá me puedan entender. Este no es de patadas voladoras, ni emocionarse, ni hablar en lenguas. Quiero que sean instruidos en la palabra. Bueno, el punto está de que nosotros, escúchenme, nosotros, por lo menos en el caso mío, he bautizado quizás a 40,000, 50,000 personas. Jamás le he cobrado ni un centavo partido por la mitad a alguien por bautizar. A nadie. He casado, que es otro de los sacramentos que tiene la Iglesia Católica. He casado a cientos de personas que a ellos, en vez de que me den, yo les doy a ellos. Porque me da lástima que se estén casando. Cada vez que alguien se va a casar, yo siento, me compadezco de los que se van a casar. Pero ni modo, tienen que casarse, ¿no? Y aunque de repente después viene el infierno, el sufrimiento, pero tienen que casarse. Pero lo que estoy diciendo es que acá, o sea, he casado a multitudes, inclusive gente que ha venido que no son cristianos evangélicos, los he casado. Y por la Santa Cena tampoco nunca hemos cobrado ni un centavo. Al contrario, pues se la damos la Santa Cena y es una bendición. Ahora, ¿por qué afuera tenemos 7 sacramentos? Que el bautismo, que la confirmación, que la primera comunión, que el matrimonio, y etcétera, etcétera, etcétera. 7 sacramentos. Por ejemplo, cuando usted fue católico, ¿verdad? No fue católico. Alguien que fue católico. Usted fue católica. Y usted cuando fue al bautismo de algún niño suyo, ¿qué pasó allí en ese bautismo? ¿Se lo hicieron de gratis? Hay que pagar a la Iglesia Católica. Hay que pagar. Y buscan unos padrinos. Tiene que haber padrinos de ese niño. ¿Y los padrinos qué tienen que hacer? Bueno, se supone que ellos van a velar por ese niño. Sí, pero van a pagar también. O sea, se paga y por las clases que uno da a los que van a ser padrinos y a los padres que van a bautizar al niño, tienen que, como dice aquel mal hablado de polaco, tienen que mocharse, dice. No, un cura que sale allí que es peloncito, ya sabe cuál es, ¿verdad? Dice, tienen que mocharse.
Y dice, ¿y por qué tienen que mocharse? Porque yo necesito pagar este edificio. ¿Por qué tienen que mocharse? Porque tengo que mandar $1,000 a mi familia a Polonia. Entonces tienen que mocharse. Por todo. Bueno, después viene la confirmación y otra vez la confirmación de ese niño, también los padrinos tienen que pagar, los padres tienen que pagar, los padrinos tienen que pagar. Luego vendrá la primera comunión y en la primera comunión vienen, los padrinos también tienen que volver a pagar. Y luego vendrá el matrimonio y ahí todavía, porque se les da, ahora son clases las que se les dan y por cada clase tienen que pagar los que se van a casar. Y luego cuando viene el matrimonio y luego cuando van a hacer la misa, uno les pregunta cómo la quieren, rezada, cantada o con salmos. Y dependiendo cómo se les ve la cartera, así uno le dice, no, mira, la tuya es cantada, muchacho, tú tienes recursos para pagar. Entonces, así, el punto está que estoy diciendo que es dinero. La persona se muere, escuchen bien pues, la persona se muere. Y el día que se muere, se le hacen los metados dobles. ¿Sabían ustedes que por cada doble se paga? Cuando va llegando el que se murió y que se toca la campana, se tiene que pagar. Cuando se hace la misa de cuerpo presente, se tiene que pagar. Cuando se hace la misa de 9 días, se tiene que pagar. La misa de 40 días, se tiene que pagar. La misa de cabo de año, se tiene que pagar. Y luego los siguientes 9 años, se tiene que pagar. Ya no hay ni sombra ni rastro de aquel que se murió. Ya se lo comieron los zompopos, los gusanos, y todavía se sigue pagando. ¿Entendió? Por eso es que dice el libro de Apocalipsis que comercia con las almas de los hombres desde antes que nacen y hasta después que mueren. Es decir, el punto es, se vuelve un negocio. Y el evangelio no es negocio. La palabra de Dios no es para negociar, la palabra de Dios no es para enriquecerse, la palabra de Dios es para guiar a las almas a la vida eterna. A la vida eterna. Entonces, el punto que estoy es porque de repente puede venir alguien y decirme, ¿por qué no celebran los otros sacramentos? Porque allá es más, hasta a lo mejor se inventan algunos otros, porque el punto es generar dinero. El punto es generar dinero. Y el punto de nosotros es sembrar la semilla de la palabra de Dios en los corazones. Después de esa pequeña, breve aclaración, porque lo mío es decir la verdad. Es decir, yo no soy, con mucho respeto lo digo, porque el muchacho predica, no predica, enseña, tiene conferencias muy buenas, Dante Gebel, pero no predica lo que es la verdad. No quiere herir a nadie, no quiere dañar a nadie. Yo sí, yo tengo que decirles la verdad, aunque duela, porque es mejor la medicina amarga que el veneno dulce. Alaben a Dios. Al llegar a este tema, Pablo, como que pasa de un extremo a otro. Es decir, Pablo ha venido hablando de cabello y de ropa, de cómo debe ser el largo del cabello del hombre, cómo debe ser el tamaño del cabello de la mujer, cómo debe vestirse la mujer, cómo debería vestirse el hombre. Ese es el tema que trae Pablo. Y de repente hace un cambio abrupto y pasa a un tema que se llama la Santa Cena del Señor. Y por cierto les digo, el tema de la ropa y el tema del cabello puede ser un poco relevante, pero el tema de la Santa Cena es sumamente relevante, fundamentalmente relevante. Y probablemente es la parte más sagrada de nuestra relación de comunión y compañerismo con Dios en el día de hoy. No le hemos dado nosotros la importancia y relevancia a la Santa Cena del Señor. Pero lo importante es que el Señor dice en su palabra, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gloria a Dios. Entonces estoy hablando de comunión con Dios, compañerismo con Dios. Hoy que tenemos una iglesia cibernética, una iglesia de internet, y este es un mamellazo para los que me están oyendo en sus casas que no se congregan.
Si usted cree que va a crecer espiritualmente de esa manera, se equivoca. Porque la comunión espiritual, que es lo más importante, se da en esta interacción que tenemos. Aleluya. Alabado sea Dios. Si usted no quiere discutir con alguien o no quiere tener una mala relación con alguien, simplemente no se vea con ese alguien. Pero en la medida que usted convive con ese alguien, que tiene esa relación permanente, usted va a tener conflictos con ese alguien. Entonces es lo mismo acá en la iglesia. Es en esta convivencia donde vemos el que mira feo, el que habla feo, el que camina feo, el que se pone la misma ropa, etcétera, etcétera. Es aquí donde crecemos espiritualmente en la comunión con Dios y en la comunión con los demás hermanos. Es decir, esto es necesario para crecer. Es necesario para madurar, porque el que no discierne que aquí está hoy reunido el cuerpo de Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aleluya. Usted puede discernir que esto no es un club social. Esto no es una convivencia académica o intelectual, no. Aquí estamos en una reunión espiritual y aquí lo más importante se llama lo espiritual. Crecer espiritualmente. Aleluya. Pero mientras no discernimos al cuerpo de Cristo, y eso es lo que tratamos de hacer cuando celebramos de la Santa Cena, discernir el cuerpo de Cristo. Sabe que muchos todavía no saben las implicaciones que hay de no discernir el cuerpo de Cristo. Pablo va a advertir más adelante, cuando estudiemos todo este tema, que Dios lo va a juzgar a usted por la manera como participa de la Santa Cena del Señor, por no discernir el cuerpo de Cristo. Inclusive Pablo dice que ya algunos habían sido juzgados y estaban sufriendo consecuencias por no discernir el cuerpo de Cristo. Pablo habla de algunos que están enfermos y aún Pablo habla de otros que ya descansan, alaben a Dios. Es decir, que descansan es que ya se fueron de esta tierra por no discernir el cuerpo de Cristo. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Bueno, la cena del Señor, la Santa Cena del Señor, constituye la más elevada expresión y práctica de la adoración a nuestro Dios. Es decir, si usted ya no siente nada de comunión con Dios a la hora de estar participando de la Santa Cena del Señor, usted está muerto espiritualmente. Porque imagínense ustedes, cuando alguien muere, usted pasa por aquí. ¿Qué es lo que sucede con usted cuando pasa viendo a la persona que ha fallecido? ¿Qué siente? ¿Qué siente? Tristeza. ¿Qué más? Dolor. ¿Qué más? Llanto. Algunos, por eso siempre que se pone un ataúd, ahí están las dos cajas de Kleenex, porque ya sabemos la gran lloradera que va a haber. Entonces, porque hay tristeza, hay dolor, hay angustia por esa persona que se fue. Pero en el caso del Señor es una combinación de sentimientos y emociones. Porque por un lado, recordar que por mí fue clavado, recordar que por mí fue azotado, recordar que por mí fue coronado de espinas, recordar todo el sufrimiento por el cual Él pasa en el Calvario, que le lanzan, lo clavan, sale sangre, etcétera, que le dan vinagre a beber y todo lo que sucede ahí, la soledad, que lo han abandonado sus apóstoles porque todos lo abandonaron. Mas sin embargo, Él muere y muere por mí, muere por mis pecados, muere por mi culpa, muere por mis faltas. Él tomó mi lugar y Él tomó su lugar.
Aleluya. Él sufrió para que usted no sufriera. Por eso digo, Él bajó para que usted subiera. Él vino a morir para que usted viviera. Entonces, ahí el que ya no siente contrición de espíritu, el que no siente dolor en el alma y decir que es por su culpa, por su qué, por su manera impía de vivir, por su desobediencia, tiene que ser traspasada su alma de dolor y angustia cuando participa de la Santa Cena, porque está recordando su muerte. Pero en ese momento usted se acuerda que Él no se quedó allá en la tumba, sino que a los 3 días resucitó de los muertos, y después de resucitar de los muertos y dar instrucciones a los suyos, subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, y de ahí regresará de nuevo. Del dolor y la angustia pasa al gozo y a la alegría, porque sabe que Cristo viene de nuevo a la tierra. Casi es comparable con, bueno, en nuestros países ese cuadro no se da, que a los hombres nos obligan a estar presentes cuando la mujer está dando luz a los hijos. Allá no es así. Allá, es más, si uno se quiere meter, lo saca, ¡fuera! Sáquese. Así como que uno fuera perrito, lo sacan allá de las clínicas, porque no puede uno estar viendo cuando la esposa está dando a luz. Aquí no. Aquí lo invitan a uno que esté presente en el momento que está allí y cortar el ombligo, ¿cómo se llama? El cordón umbilical, tiene que cortarlo. Para que cuando ve los grandes lamentos, lloro, dolor, cuando ese niño viene saliendo y que estas partes de la mujer se descajan, se le salen de su puerto. Eso es durísimo, porque si uno con un dedo que se doble, que se sale aquí, es dolor, y a ella no se le salen los 2 encajes de acá para dar espacio para que salga la criatura. Es como para que el hombre salga ahí arrepentido y decirle, ¿sabes qué? Te voy a dar por lo menos 1 año para que no pases de nuevo por ese sufrimiento. ¿Cuál año? ¿Cuál año? Es decir, el punto es llevarlo a una reflexión. Esa es la intención, llevarlo a una reflexión de que vea el sufrimiento por el cual esa mujer, esa madre, cómo da a luz a sus hijos. Pero ¿qué pasa a la madre? La madre que está por tu culpa. Sople. Entonces, ahí es sople. Y entonces ella está soplando. Allá en El Salvador las matronas le dan una botella que te soplando, y aquí es sople. Y ella, a ver, oíste. Pero de repente se oye y ahora sí, agú. ¿Y qué es lo que sucede con la madre cuando sale el niño? Se le va el dolor, se le va la angustia, se le va el sufrimiento, y cuando se lo ponen, sale una sonrisa de su boca. Aleluya, hay alegría porque vino la criatura. Y el Dios maravilloso, que en ese momento se le había desencajado todo, vuelve todo a su lugar, sin necesidad de sobarla. Dolor y luego alegría. Lo mismo cuando estamos en la Santa Cena, sentimos el dolor porque Él fue traspasado por mí. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él nuestro rostro. Fue menospreciado, fue subestimado, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros salvados. En Corinto,
Y aunque esto no lo voy a tocar hoy, solamente se los menciono así, de manera superficial, superfluamente. La celebración de la Santa Cena había descendido a un nivel secular. Es como prácticamente lo que ocurre hoy en nuestros servicios espirituales. Es triste lo que voy a decir, pero los servicios espirituales han descendido a reuniones seculares. Ahora ya no se habla de adorar a Dios, de ministrar a Dios. Hay un famoso predicador argentino que él dice: los invito al mi show que voy a tener en Costa Rica. Y yo me quedé helado cuando él dice: a mi show que voy a tener en Costa Rica. Ustedes saben quién es y saben lo que se tiene que pagar. Insisto, para mí es un buen conferencista, pero yo no le puedo llamar show a lo que tenemos hoy aquí, porque esto no es un show. Usted no ha venido a un teatro, usted no ha venido a un circo, usted no ha venido a un concierto, usted ha venido a escuchar palabra de Dios y usted ha venido a adorar a Dios. Por lo menos yo a eso vino. ¿A qué vino usted a buscar marido? No sé. ¿A qué vino usted a buscar mujer? No sé. O si vino a buscar al que le debe, se equivocó de lugar. Porque esto no es ni para buscar marido, ni para buscar esposa, ni para buscar al que le debe. Esto es para adorar a Dios. La Santa Cena había descendido a su nivel más bajo, al punto que los de Corinto estaban prácticamente blasfemando. Más adelante yo les voy a pedir que no se vayan a pedir ni un mensaje de esos, porque no voy a explicar ahora qué es lo que ellos estaban haciendo para que Pablo estuviera tan molesto con ellos. Pero poco a poco lo vamos a ir desglosando. Bueno, quizás nosotros habríamos incluido esta sección en una división diferente, no en este capítulo 11 que venía hablando de trapos y venía hablando de cabello. Y uno pudiera pensar que Pablo lo insertó equivocadamente en una sección que no debería haber estado, esto tan sagrado como es la Santa Cena del Señor. Pero es que dije antes, Dios no se equivoca. Y el Espíritu Santo, que es el que inspiró la palabra, tampoco se equivoca. Así que este pasaje fue insertado en el lugar que correspondía, porque Pablo estaba tratando algo que estaba muy mal en la iglesia de Corinto y que era necesario que se arreglara. Bueno, lo interesante que debemos de notar es que la Santa Cena del Señor se encuentra ahí en los 4 evangelios. Mencionada la institución de la Santa Cena está mencionada en los 4 evangelios. Recordémonos que una de las reglas de hermenéutica sagrada es que no podemos hacer doctrina de un solo versículo. Para hacer doctrina necesitamos que algo sea mencionado por lo menos 2, 3 veces en las Escrituras para hacer una doctrina. Entonces, si no es mencionado más de 2 veces, 3 veces, no se puede hacer doctrina y habría que buscar la interpretación correcta de ese versículo. Pero en cambio aquí la institución de la Santa Cena es mencionada en los 4 evangelios. Y para corroborar el sacramento de la Santa Cena, Pablo viene hoy y la inserta en la primera carta de los Corintios para decirnos de algo que es sumamente relevante, fundamental, importante para la iglesia, la Santa Cena del Señor. Observen ustedes que es significativo que en ninguna parte se nos manda a recordar el día del nacimiento de Cristo. No hay un solo versículo que diga: quiero que recuerden el día de mi nacimiento. Y por ello es que hasta el día de hoy nadie sabe con exactitud cuándo fue el día de su nacimiento. Nosotros venimos y hacemos un recordatorio en diciembre, pero no hay un mandamiento, no es mandatorio
recordar el día de su nacimiento. Sin embargo, aquí de manera expresa se nos ordena que tenemos que recordar el día de la muerte del Señor. Alaben a Dios. Y por supuesto de ahí se desprenden otros tipos de interpretaciones. Porque de acuerdo a la palabra, el Señor se levantó de la tumba el primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana? Domingo. El primer día de la semana es domingo. Y por eso cuando nosotros llegamos ya al libro de los Hechos y llegamos a las cartas, nos damos cuenta que la iglesia se reunía, ¿qué? El primer día de la semana. ¿Para qué se reunía el primer día de la semana? Para partir el pan, para orar, para estar juntos. ¿Qué día era? Domingo. Porque entrando ya en la dispensación de la gracia ya no estamos en la ley. Por eso ya no guardamos el sábado. Guardamos todos los días. Pero el día domingo, ese día nos vayamos. Ese día nos ponemos ropita bonita. Nos ponemos el saco viejo que tenemos ahí colgado. Lustramos los zapatos. Nos echamos vaselina en la cabeza. Agarramos nuestra Biblia. No nuestro teléfono, la Biblia. A ver, ¿cuántos andan su Biblia? Quiero ver los que andan ahí, la palabra del Señor en sus manos, la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, enséñeme a aquellos que la andan en el teléfono. Usted la anda también en el teléfono, sí, pero anda la Biblia escrita. Yo no voy a estar en contra que la lea en el teléfono, pero esta es mi espada. Gloria a Dios, es lo que nos identifica. Aleluya. Porque el orden del anticristo quiere arrastrarnos a lo cibernético, a lo tecnológico. Y bienaventurados aquellos que no se dejan arrastrar. Aleluya. Bueno, así que Pablo le dio a esto de la Santa Cena, la muerte del Señor, un asunto de mucha importancia. En el versículo 23 que leí hoy y que después vamos a meditar, el apóstol Pablo dice: porque yo recibí del Señor. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué es lo que ahora Pablo está tratando de decir? Que esta enseñanza, escuche bien, maravillosa, la recibió por revelación directa de Dios. Es decir, pastor, pero si estaba en los evangelios, vaya, investigue cuándo se escribió el primer evangelio. ¿Me están oyendo? En el tiempo de Pablo todavía no se habían escrito los evangelios. O estaban escribiéndose o estaban por salir cuando Pablo se convierte al Señor. Entonces Pablo recibe. ¿Por qué recibe? ¿Por qué tiene que recibir la revelación? Porque Pablo no estuvo presente en la última cena del Señor, no escuchó el mandamiento del Señor, no lo escuchó, no lo había leído en los evangelios, pero cuando el Señor lo llama y cuando el Señor lo instruye, tal como él lo dice en la carta a los Gálatas, que el evangelio que él predicaba no lo había recibido de hombres ni por hombres, sino que lo había recibido por revelación directa de Dios. Y recordémonos, nuestro Señor Jesucristo, Él no habló de doctrina. El creador de la doctrina cristiana, inspirado por el Espíritu Santo, es Pablo. Es Pablo. Cristo nos envió a predicar el evangelio. A predicar el evangelio a toda criatura.
Por eso yo sigo creyendo que nosotros los ministros, voy a ser duro en esta mañana, nosotros los ministros, más que llamados a alguna otra función, somos llamados a predicar el evangelio de Cristo Jesús. A predicar el evangelio. Esa es nuestra primera misión, predicar el evangelio a toda criatura. Hay otros temas que se desglosan en la Biblia y que son necesarios para la iglesia, pero lo más importante para un ministro es predicar a las almas perdidas que hay esperanza en Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Pablo no estuvo presente, pero en el capítulo 15 siempre de esta carta y en el versículo 3 viene Pablo y dice de esta manera en el capítulo 15 de 1 Corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. A ver, sigamos leyendo. Murió conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos, dice Pablo, viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. ¿Por qué el pastor Pineda, que soy yo, insiste que ya no hay apóstoles? Que sí existe el ministerio apostólico. Yo les he hablado de un hombre que conozco, que es amigo mío, he estado en sus actividades donde reúne a 110 iglesias en México, la gran mayoría fundadas por él. Y tiene 2 actividades al año. He ido varias veces que me ha invitado a predicarle. Ese hombre tiene un ministerio apostólico, haber fundado 110 iglesias. Pero estos de hoy, estos animalitos de hoy, que no han fundado nada, y él se hace llamar apóstol, y ella, ¿cómo se hace llamar? Profeta. Porque todas las esposas de los apóstoles se hacen llamar profetas. ¿Y en qué se conoce que alguien es profeta? Que lo que dice se cumple. Si alguien profetiza algo y no se cumple, es falso. Por eso yo le creo a una profecía que es más segura y estable, que es la palabra de Dios. Aquí está la profecía segura y estable en la palabra de Dios. Aleluya. ¿Cuál es el punto? Pablo recibe su evangelio por revelación. Por revelación. Creo que fue por 1900, quizás 97, 98 o por ahí, no sé por dónde, que yo rompí con todo mi esquema del pasado. Aquí hay hermanos que vienen conmigo desde esa fecha, que son miembros de esta iglesia desde esa fecha. Porque el marco de referencias teológico que yo tenía es lo que yo había escuchado, lo que a mí se me había transmitido. Por eso yo decía que uno se ganaba la salvación debido a cómo se cortaba el cabello, cómo se vestía. Yo era durísimo. Por eso cuando se escuchan algunos mensajes míos que quedaron grabados de ese tiempo, dice, este no es el pastor Pineda. Porque yo pensaba que la salvación uno se la podía ganar con su esfuerzo, que uno tenía que merecerla. Y después descubro que usted y yo no merecemos nada, ni podemos hacer nada por lograrla, que es un regalo que viene de arriba del cielo de parte de Dios. Y que la única condición es creer y aceptar. Creer y aceptar.
Entonces Pablo recibe su evangelio por revelación. Jamás me voy a poner a la par de Pablo, no, yo soy un gusano a la par de Pablo. Pero Pablo recibe su evangelio por revelación. Y allí es donde viene y le dice a Pablo, allí, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que, etcétera, etcétera, que Cristo murió de acuerdo a las escrituras por nuestros pecados, etcétera, fue sepultado, resucitó de los muertos, etcétera, de acuerdo a las escrituras. Por eso cuando usted enseñe o predique, enseñe y predique lo que está en las escrituras, no en lo que escribió Sigmund Freud, no en lo que escribió algún otro psicólogo, sino lo que está en la palabra de Dios, porque lo que cambia, transforma, restaura las vidas es la escritura. Aleluya. Os he enseñado aquello que he recibido del Señor. O sea, no fue Pedro el que instruyó a Pablo. No fue Juan el que instruyó a Pablo, Jacobo el que instruyó a Pablo. Fue Jesús el que instruyó a Pablo. Ahora, como quiero ya aterrizar este avión hoy se nos hace un poquito difícil ver la conexión de lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto con la forma en que nosotros celebramos la Santa Cena. Porque nosotros una vez por mes, primer domingo de cada mes, venimos y las hermanas compran jugo de uva, que algunos piensan que es jugo, que es vino y por eso piden extra. ¿Me le puede echar un poquito más, hermano? Le dicen. Entonces, y es jugo de uva, eso no, es puro jugo de uva. Y es pan de unas que venden ya en las librerías cristianas para celebrar la Santa Cena. Pero en aquel entonces, en los Corintios, la Cena del Señor estaba precedida por una comida social. O sea, no quería tocar esto hoy, quería dejarlo para el próximo mensaje. Pero imaginémonos aquí en la iglesia todos somos iguales. Aquí no importa si usted es ciudadano americano, es residente, tiene permiso de trabajar, tiene asilo o no tiene nada, no tiene, es decir, ni tan siquiera documentos de su país ni del planeta que usted viene. Aquí somos iguales. Dios no hace acepción de personas. Y aquí es irrelevante que usted venga en carro del año y que lo tenga que dejar casi allá pegado a la calle porque no quiere que se lo rayen. Aquí todos somos iguales. Aquí no hay un parqueo exclusivo para el pastor o para la primera dama. Algunas veces a la primera dama le toca quedarse en la calle. O al primer damo le toca irse a ver dónde mete su carro si no llega temprano. Por eso llego temprano. Porque sembré un árbol para que mi carro sea protegido por ese árbol. Y ahí sí algunas veces tengo conflicto cuando no respetan mi árbol. Pero bueno, aquí no hay preferencia de nadie. Ni que alguien diga, mire, quítese que esta es mi silla. Usted la compró. Aleluya. Aquí somos iguales. Aquí no hay clase social, que yo soy de la high, que yo soy de la medium o que yo soy de la low. No. Todos somos iguales. Aquí vale igual aquel que come con tenedor, cuchillo, cuchara, que aquel que come con los 5 dedos, como en la India. ¿Ah? Que en la India la agarran así y se lo meten acá. No hay problema. Aquí no me ande con pilas usted querido plantear que es algo y no es nada. En Corinto había un problema. Que los que tenían buen testimonio, que era lo de antes en las iglesias, que a los diáconos se elegían si tenían buen testimonio,
Aquí no ocurre eso. Porque aquí de lo menos que hablamos de dinero. Aquí hablamos de almas. Hablamos de arrepentimiento. Hablamos de acercarnos a Dios. Hablamos de prepararnos para el pronto encuentro con Cristo Jesús nuestro Señor. Quiero que pensemos, si les digo, hermanos, para el próximo domingo, cada uno de ustedes traiga algo para comer. Porque vamos a tener una comida social acá en la iglesia. Imaginémonos, usted que no tiene esposa, que vive solo, ¿qué traería usted para esa comidita? No, pues Una sopita marruchá. sí, posiblemente. Una sopita marruchá. Pero quiero pensar en algunos que se les ve que son un poquito más. Van a traer paella. ¿Ustedes qué traerían? Un arroz chino. Arroz chino, vaya, arroz chino. Les gusta el arroz chino. Y algunos otros traerían que así unos pedazotes de carne, así porque están en las condiciones económicas. Y el pobre hermanito que no tiene casi nada, quizás unas pupusas de las que vende el hermano Aquino afuera. Hermanos, vamos todos a comer. Entonces viene aquel, el que trajo buena comida, para que nadie se le adelante y voy a hablar en pleno salvadoreño, para que se la pelle, se la coma. Venite, Diana, vamos a comer, que no nos vayan a ganar. Y se echan su comida y va quedando lo último que trajeron los pobrecitos. Y o sea, mientras este está ahí con su gran bistec, ¿qué más ahí? Fajitas, pollo. No, pollo, nadie quiere pollo. Entonces, en cambio, quisiera trasladarme a El Salvador. Y aquí voy a estar terminando. Fuimos con mi amigo a predicar a un lugar. El pastor insistió en que fuéramos a predicarle una noche. Me recuerdo cómo batallamos para llegar al lugar. Una callecita. El vehículo tuvimos que dejarlo a larga distancia porque no pudimos ingresar hasta el lugar. Y cuando vamos llegando, el templo, creo que este altar es más grande que el templo que el pastor tenía. Pegado al templecito de barro, paredes de barro, piso de tierra, estaba la casita donde él vivía. No era casa, sino que simplemente era una lámina que se despegaba de la pared. Era un anexo, un techado, y no tenía ni división. Ahí estaba la camita de él. Había una mesita, había dos sillitas, una mesita y una cama, una hamaca en medio. Nunca se me va a olvidar. Y entonces llegamos y viene y dice el pastor: bienvenidos, hermanos, los estamos esperando. La gente está invitada para el culto de hoy en la noche. Supongo que no han, allá a lo que se hace al mediodía se llama almuerzo. Supongo que no han almorzado. No, le digo, no hemos almorzado. Y entonces vino la esposa de él, agarró un huevo, lo partió por mitad, sacó un poquito de frijoles y nos puso frijoles y nos puso la mitad del huevo. Yo regañé a mi amigo, porque cuando él dice: hermano, perdonen nuestra humildad y pobreza, porque no tenemos más que ofrecerles. Ella todavía no había servido la comida, y mi amigo, que es bromista, le dijo: no, hermano, no se preocupe, si nosotros con pollito campero nos contentamos. Yo le dije: no digas eso, porque nos dio el huevo y nos dio los frijoles, y ellos estaban nada más, él y ella, viendo. Y yo le dije: ¿y ustedes no van a comer? Era todo lo que teníamos, me dijo. En otras palabras, nos estábamos comiendo la comida de ellos.
Predicamos esa noche, mi amigo cantó, yo prediqué, creo. Se recogió una ofrenda, que ni les voy a decir cuánto fue en colones, pero que no llegaba ni a $1 de acá. Y tuvimos que dejar algo de lo nuestro al pastor. Lo que estoy hoy diciéndole, el conflicto que había en la iglesia de Corinto, que mientras los que tenían comían bien, o trasladándolo hoy, actualizándolo, que mientras usted come hoy muy bien, hay muchos que no tienen nada. Y que mientras hoy usted come muy bien, va a un restaurante y para mostrar que tiene dinero a la mesera que le gusta, le deja $20 de propina. Quizás su pobre madre hoy allá se está comiendo una tortilla dura con frijoles medio arruinados. Ese es el cuadro que tenemos. El cuadro que tenemos. En Corinto pasaba algo donde los que tenían comían de su comida que habían llevado. En otras palabras, habían desmerecido, desvaluado que la Santa Cena debería ser: yo llevo comida y si es que voy a llevar comida, y es para todos. Alaben a Dios, es para todos. Ahí es donde hablamos el aspecto de discernir el cuerpo de Cristo. Que cuando luego ya pasamos a lo que es la Santa Cena en sí, es decir, nuestro corazón está preparado. Quiero terminar hoy. No, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, porque esto me llevaría muchos, por lo menos 10 minutos para explicar todo esto. Pero hay un historiador que por cierto no era cristiano, él era pagano, vivió en los primeros años del siglo II, prácticamente muy cercano a la muerte del apóstol Juan, que fue el último que vivió. Probablemente conoció al apóstol Juan o escuchó de él. Y Arístides, el filósofo de Atenas, describió la forma en que los creyentes de su tiempo vivían. Y él dijo: cada mañana, a todas horas, y gracias a la bondad de Dios hacia ellos, le alaban, elevando cantos espirituales. Así como nosotros, que todas las mañanas le alabamos y cantamos cantos al Señor. Igualito, igual. No hay diferencia. Y dice él: y si una persona justa de su grupo llega a fallecer, ellos se regocijan y le dan gracias a Dios. Si un justo llega a fallecer, ellos se regocijan y le dan gracias a Dios. Si una criatura moría en su infancia, ellos alaban a Dios grandemente por una persona que había pasado a través de este mundo sin haber cometido ningún pecado. El punto es que este testimonio lo está dando alguien de afuera, alguien que no está dentro, alguien de afuera, y que vería cuál era el modus de los cristianos de ese tiempo. Póngase de pie y alaben su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El día que nosotros aprendamos, así como estos que describe Arístides, alabar a Dios en todo y por todo, por lo que tenemos y por lo que no tenemos, por nuestras alegrías y por nuestras tristezas, por nuestras luchas y por nuestras victorias. ¿Y por qué no mencionar algunas derrotas que de repente pasamos? Pero el Señor sigue y seguirá siendo fiel. Aleluya. Padre, recibe tú toda la gloria, todo el honor
Todo te pertenece. Y en esta hora, Señor amado, después de esta disertación de tu palabra, si alguna persona todavía no te conoce, no es salva y quiere rendir su vida a ti, su corazón a ti, recíbelo, Señor. Amén. Tengo un minuto para alguien que quiera recibir el amor de Dios en su vida. Para alguien que quiera tener razón de vivir. Para alguien que ha estado en luchas terribles y que hasta este momento no ha podido alcanzar sus metas, la victoria espiritual que tanto desea en su vida. Su hogar se está desarmando, su hogar es un desastre, sus hijos están fuera de casa. Permita hoy que Jesús, el Rey de Gloria, sea entronizado en el corazón de su hogar, en el centro de su hogar. Cédale las riendas de su vida a Cristo Jesús. ¿Tenemos a alguien hoy en esta mañana que le rinda su vida al Señor? ¿Alguien? Que levante su mano, que venga al altar y que diga: yo necesito a Jesús. ¿Tenemos a alguien? ¿Alguna persona se rinde a Jesús? ¿Le entrega su corazón a Jesús? ¿Tenemos a alguien? Esta es la última invitación que le voy a hacer. Y si ustedes todos son salvos,